Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la famosa batalla de Inglaterra, que fue la mayor batalla aérea que el mundo presenció, donde solo se combatió en el aire. Después de capturar Francia en mayo de 1940, en tan solo 46 días, los ojos de la maquinaria nazi fueron puestos en la isla de Gran Bretaña. La Fuerza Aérea Alemana, conocida como la Luftwaffe, contaba con cazas de largo y corto alcance, como el Bf-109 y el Bf-110 como armas más utilizadas. Además poseía bombarderos con mayor cantidad de variantes, como el Dornier 17, Heinkel 111, Junkers 88 y el famoso bombardero en picada Stuka, que no fue tan exitoso como la invasión a Polonia. Por su parte, los ingleses contaban con el famoso Spitfire como su caballo de batalla y el Hurricane, con una mejor performance, pero no menos importante. Alemania contaba con alrededor de 2.500 aviones en el inicio, y los británicos con menos de 2.000 aviones, pero la ventaja que tenían los defensores era que solo utilizaba cazas. La batalla comenzó entre julio y octubre de 1940, pero van a pasar 7 meses hasta que realmente la batalla se intensificó. El objetivo principal de Hitler nunca estuvo del todo claro, siempre se barajaron 3 hipótesis diferentes. Una era buscar solo destruir a Inglaterra. La segunda era prepararla para la invasión ablandándola con la supremacía aérea. Y la tercera era someterla para obligarla a firmar una alianza anticomunista y centrar su objetivo conjunto contra Rusia, y así Inglaterra conservaría su imperio y Alemania no lo ocuparía. Sin embargo, algunos miembros del Parlamento británico simpatizaban con Hitler, pero no era el caso de Churchill, que estaba dispuesto a defender la isla a cualquier precio. La Luftwaffe desde junio estaba dedicada a lanzar misiones de reconocimiento sobre territorio británico y solo atacando convoys para dañar la libre navegación. Pero ya a mediados de julio empezó la planificación de lo que se conoció como la Operación León Marino, que consistía en un ataque conjunto aéreo transportado y anfibio sobre Gran Bretaña, que se consideraba bastante ambicioso, partiendo desde el paso de Calais. Pero Alemania no estaba logrando la superioridad aérea en los cielos, que era la condición necesaria para poder llevar a cabo esta misión. Hitler había tenido la palabra de Goering, que se había comprometido a lograr este objetivo, pero no iba a ser la última vez que le fallaba al Führer. Goering, a mediados de agosto de 1940, decidió cambiar de táctica y combatir no solo en el Canal de la Mancha, sino directamente sobre suelo británico. Los objetivos variaron y dejaron de concentrarse en las industrias para pasar a dedicarse a los bombardeos en los aeródromos y las defensas costeras que impidieran la invasión germana, así como las redes de carreteras. Los aviones británicos eran más fáciles de destruir si se les impactaba antes de haber despegado. Esta táctica alemana había funcionado a la perfección en Polonia, donde varios aviones que poseía la Fuerza Aérea Polaca habían sido destruidos antes de despegar por la Luftwaffe. Sin embargo, los británicos utilizaban un sistema de camuflaje para evitar que se percibieran los aviones desde el aire, que a veces funcionaban y otras veces no. Y también llegaron a posicionar aviones de forma que una bomba no los pudiera destruir completamente antes de despegar, al estar protegidos, flanqueados con materiales como el cemento que resguardaban los aparatos de los impactos de las bombas. Otra táctica británica que tuvo mucho éxito consistía en engañar a los alemanes y crear falsos para que fueran bombardeados por la Luftwaffe, mientras los verdaderos hangares albergaban aviones que habían sido camuflados. Si bien Alemania contaba con mayor cantidad de aviones, la RAF tenía algunas ventajas. Contaba con radares que utilizaban con mayor eficacia y los aeródromos se encontraban directamente en el centro de las batallas, lo que les permitía mayor velocidad de respuesta. Incluso hubo casos de aviones británicos derribados por la mañana que los pilotos saltaban en paracaídas y luego volvían a sus aeródromos para volver a combatir en el mismo día, cosa que los alemanes, una vez que eran derribados en suelo británico, ya terminaba la guerra para ellos, y ni hablar si eran derribados sobre el Canal de la Mancha, donde muchos perecieron en sus frías aguas. Otro dato no menor era que los pilotos alemanes solo contaban con solo 20 minutos de tiempo disponible para combatir en el espacio aéreo británico, por lo cual debían administrarse bien, porque un error de cálculo significaba quedar estrellado en el mar por la falta de combustible.
En el inicio de la nueva operación, denominada el Día del Águila, comenzó el 15 de agosto de 1940. La Luftwaffe contaba con más de 1000 bombarderos y unos 700 casos para la operación, y se calcula que realizaron 2119 acciones aquel día. Tras ese primer día de 40, aviones alemanes fueron derribados, pero las consecuencias del bombardeo fueron devastadores para la RAF. La noche del 24 y 25 de agosto de 1940, durante un intento de bombardeo sobre las terminales petrolíferas del Támesis, el East End de Londres fue bombardeado por error, a pesar de la prohibición expresa de Hitler de no atacar objetivos civiles. En respuesta al bombardeo alemán, los británicos intentaron atacar la noche siguiente el aeropuerto de Tempelhof y las fábricas de Siemens en el corazón de Berlín, aunque las bombas solo causaron leves daños en barrios residenciales y las afueras de la ciudad. Continuaron sus ataques sobre las ciudades alemanas como Leipzig y Hannover, y hasta las italianas Turín y Milán, pero Churchill insistió que el objetivo principal debía seguir siendo Berlín. La fecha de bombardeo sobre Berlín coincidió con la entrevista del ministro de Asuntos Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, en Berlín con su homólogo soviético, Vyacheslav Molotov, para demostrar a la Unión Soviética el inminente triunfo alemán y realizar nuevos acuerdos con el gobierno soviético. La entrevista debió interrumpirse para que los asistentes pudieran bajar a un refugio antiaéreo porque Berlín estaba siendo bombardeada por la RAF. Esto hizo que Molotov no diera crédito a las palabras de von Ribbentrop y sobre la cercana victoria final de Alemania sobre el Reino Unido. Ribbentrop había asegurado a su huésped que los británicos estaban en las últimas y serían derrotados, pero Molotov preguntó seriamente: si ello es cierto, ¿por qué estamos entonces en este refugio y quiénes están lanzando las bombas afuera? Si bien los daños del bombardeo británico sobre Berlín fueron prácticamente ínfimos, al menos comparados con los graves daños causados por la Luftwaffe en el suelo británico, Churchill consiguió lo que buscaba. Hitler, herido en su orgullo, ordenó a la Luftwaffe abandonar la estrategia de bombardeos a aeródromos británicos para concentrarse en ciudades, principalmente sobre Londres. Fue entonces cuando empezó el famoso Blitz, que era el bombardeo sostenido de la aviación alemana sobre ciudades británicas, que tuvo lugar entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, y cuyo objetivo fue aterrorizar a la población civil. Entre septiembre y noviembre de 1940, la ciudad de Londres fue bombardeada diariamente por aviones alemanes, de día y de noche. También hubo ataques contra Birmingham y Bristol, y los alemanes, en su afán de venganza, bombardearon ciudades reconocidas por su arquitectura y cultura como Exeter y Bath. Aunque este cambio de táctica en la guerra aérea implicaba casi la destrucción total de Londres, Churchill estaba dispuesto a afrontar el sacrificio a cambio de que la RAF tuviera más tiempo necesario para poder rearmarse. Este objetivo se consiguió y los británicos superaron a los alemanes en producción de aviones, si bien no poseían tantos pilotos, lo cual se estaba convirtiendo en un grave problema. Las bajas alemanas no eran particularmente cuantiosas para la Luftwaffe, mientras que las bajas británicas sí eran elevadas para la RAF. Pero la sensación era que Alemania estaba perdiendo la batalla al no lograr el objetivo reclamado por la Marina de Guerra, que era la destrucción de la Fuerza Aérea Británica como requisito para iniciar la Operación León Marino. Los bombarderos alemanes comenzaron a encontrar cada vez más resistencia británicas, al no poder contar con la protección de los cazas Bf-109, que tenían baja autonomía de vuelo para poder cumplir sus misiones desde los aeródromos alemanes en Francia, y la moral británica nunca se resquebrajó. Finalmente, cansado de esperar e impresionado por las bajas, desde el inicio hasta octubre de ese mismo año, alrededor de 1800 perdió Alemania. Hitler decidió el 17 de septiembre de 1940 cancelar la Operación León Marino y ordenó con un nuevo tipo de incursión aérea: el bombardeo nocturno indiscriminado, aprovechando la oscuridad de la noche para evitar lo máximo posible la lucha contra la aviación británica y sus sistemas antiaéreos rápidamente mejorados. La ciudad de Londres siguió siendo atacada por la Luftwaffe con menos frecuencia, pero de forma más potente aún. En cierto modo, aquella fue la forma indirecta de aceptar la victoria británica y la primera gran derrota de la Luftwaffe. En septiembre de 1940, conmemorado desde entonces como el Día de la Batalla de Inglaterra, fue el día de más concentración de ataques de cazas de la Luftwaffe sobre Londres. Por la mañana, unos 250 cazas británicas combatieron contra unos 150 cazas alemanes, mientras que por la
tarde eso se intensificó. Fueron alrededor de 275 británicos, entre Hurricanes y Spitfire, contra unos 340 Bf-109. Uno de cada 5 pilotos de la RAF que volaban ese día eran pilotos polacos. Ese día la Luftwaffe perdió a más de 60 aparatos, mientras que los británicos unos 80. Por otra parte, aunque los Messerschmitt 109 eran más rápidos que los Hurricanes y los Spitfire, siempre dependiendo de la altitud, ¿no? Estaban volando al límite de su capacidad, alcance efectivo. Ya para finales de mayo de 1940 cesaron los ataques en gran escala de la Luftwaffe sobre el Reino Unido. El gobierno británico no solo no iba a capitular ante Hitler, sino que por el contrario, el afán de resistencia había aumentado con el único objetivo de vencer a Alemania. La RAF mantenía su fuerte y la producción de aviones por parte británica aumentada. Por tanto, la Luftwaffe no había cumplido la principal misión que se le había sido encomendada. En consecuencia, la Marina de Guerra, la famosa Kriegsmarine, consideró que era un elevadísimo riesgo ejecutar la operación León Marino ante tales circunstancias, ya que era muy inferior a la Royal Navy. Hitler, tras atacar y vencer el reino de Yugoslavia y el reino de Grecia en abril de 1941, ordenó desplegar la mayoría de cazas y bombarderos alemanes en Europa Oriental para que la Luftwaffe apoyase ahora el ataque del ejército contra la Unión Soviética, que se iba a dar desde el 22 de junio, en la famosa y conocida Operación Barbarroja. Los alemanes habían perdido la batalla, lo cual tendría importantes consecuencias, ya que 4 años más tarde los británicos y los estadounidenses utilizarían el sudeste de Gran Bretaña como base para el desembarco de Normandía y así poder liberar a Europa continental. Si te gustó el video, no olvides de comentarlo o dejarme un like y suscríbete. Chao, nos vemos.